Buenos días, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a revisar a las progresiones geométricas. Una progresión geométrica es una sucesión en la que cada término, excepto el primero, se obtiene al multiplicar al término anterior por una cantidad constante que la simbolizaremos con R, llamada razón. La razón puede ser cualquier número real, por lo que puede ser positivo o negativo. Ejemplos. Si tenemos esta sucesión 2, 6, 18, 54, 162, vamos a ver si esta sucesión es geométrica. Por lo tanto, tendríamos que de 2 para llegar a 6 le hemos multiplicado por 3, el 6 para llegar a 18 por 3, 18 por 3, 54, 54 por 3, 162 y así sucesivamente. Por lo tanto, en este caso la razón es igual a 3, que hemos obtenido de multiplicar al primer término por una constante llamada razón. Y así encontramos todos los términos de la progresión. Otro ejemplo es 1 menos 2, 4 menos 8, 16, etc. Que como podemos observar, en este caso 1 para llegar a menos 2 para llegar a 4 y así sucesivamente lo estamos multiplicando. Por lo tanto, en este caso la razón es igual a menos 2, que igual cada término obtenemos al multiplicar el anterior por una constante llamada razón. En una progresión geométrica, cuando se tienen dos términos seguidos, la razón se puede encontrar dividiendo el consecuente para el antecedente. En este ejemplo tenemos una progresión geométrica 3, 12, 18, en donde el 3 viene a ser el antecedente y el 12 el consecuente. O puede ser también el 48 es el consecuente y el 12 el antecedente, siempre en ese orden. Entonces, en este caso podemos hallar la razón fácilmente, en donde debemos dividir, en este caso, el consecuente, que lo hemos tomado como ejemplo al 12, dividido para el antecedente, que es el 3. Entonces, la razón de esta progresión sería 12 para 3 a 4, ya que si hacemos el proceso anterior, 3 por 4, 12, 12 por 4, 48, 48 por 4 y así sucesivamente, estamos multiplicando por una razón constante. El término general. El término general lo vamos a deducir. Si nosotros tenemos, como dijimos, el a sub 1 es igual a sub 1. El a sub 2 lo tenemos al multiplicar el anterior por una razón, que en este caso viene a ser a sub 1 por r. El término 3 viene a ser a sub 2 por r, pero a sub 2 es a 1 por r y por r, entonces me quedaría a sub 1 por r al cuadrado. Si quiero el término a sub 4 sería a sub 3 por r, que viene a ser en este caso a sub 1 por r cuadrado, que era la sub 3 por r. En este caso nos quedaría a sub 1 por r al cubo. Y así podemos llegar hasta generalizar y llegar al término general. Quedando la fórmula a sub n es igual a sub 1 por r elevado a la n menos 1. En donde a sub n es el último término, a sub 1 es el primer término, n es el número de términos y r es la razón. De esta fórmula nosotros podemos despejar las diferentes partes que conforman esta fórmula. Por ejemplo, para la razón tendríamos entonces, si le damos la vuelta a la fórmula, leyendo de derecha a izquierda, tendríamos a sub 1 por r a la n menos 1 es igual a sub n. Como queremos despejar la razón, el a sub 1 que está multiplicando pasaría a dividir y tendríamos que r elevado al n menos 1 es igual a sub n sobre a sub 1. Entonces, como queremos solo la razón, debemos sacar la raíz n-1 a los dos miembros de la igualdad y tendríamos la siguiente expresión. Raíz n-1 de r a la n-1 es igual a la raíz de n-1 de a sub n dividido para a sub 1. Por las propiedades de los números reales podemos eliminar el n-1 con el n-1 y tendríamos entonces que r ha sido igual a la raíz sub n-1 de a sub n dividido para a sub 1. Esta fórmula se la podría aplicar para cuando nos piden encontrar la razón.
De la misma fórmula podemos también despejar el primer término, en donde si le damos la vuelta a la fórmula, como el caso anterior, tendríamos a sub 1 por r a la n-1 es igual a sub n. Como queremos despejar el primer término, el r que está elevado al n-1 que está multiplicando pasa a dividir y tendríamos que a sub 1 es igual a sub n dividido para r a la n-1. Para hallar el número de términos, en este caso, cuando se quiere calcular, se debe aplicar el proceso de una ecuación exponencial o una ecuación logarítmica, ya que no se puede directamente. Ahora veremos la fórmula, o en este caso son dos fórmulas para la suma de los n términos. Y tenemos Sn es igual a sub 1 que multiplica a r a la n menos 1 sobre r menos 1. Y la otra fórmula puede ser Sn es igual a sub n por r menos a sub 1 todo sobre r menos 1. Entonces, para aplicar estas fórmulas debemos analizar qué elementos tenemos en el ejercicio y entonces escoger una de las dos. A continuación, resolveremos ejercicios de aplicación. El primer ejercicio que vamos a resolver dice hallar el octavo término de la progresión 256, 128, 64. Entonces, para lo cual primero lo que tenemos que hacer es hallar los cuatro elementos que se involucran en la fórmula. Entonces, el primer término es 256. El último término es el que nos piden, que no conocemos, que es a sub n. El número de términos n es igual a 8 y debemos hallar la razón. Entonces, como dijimos, cuando tenemos dos números consecutivos de una progresión, se divide el consecuente para el antecedente. En este caso yo he cogido 64 dividido para 128, simplificando 64 a 1, 64 a 2, por lo tanto la razón ha sido igual a 1/2. Una vez que ya hemos sacado los cuatro términos que se involucran en la fórmula, planteamos y la fórmula del último término, que es a sub n igual a sub 1 que multiplica r elevado a la n menos 1. Reemplazamos valores y tenemos lo siguiente, que a sub n es igual a sub 1 que es 256, r que es 1/2 elevado a la n menos 1, en este caso n es 8, 8 menos 1. Resolviendo el 8 menos 1 me quedaría entonces 7. Entonces me queda a sub n es igual a 256 que multiplica a 1/2 elevado a la séptima. 1/2 elevado a la séptima es igual a un 128avo. Por lo tanto, tengo que a sub n es igual a 256 que multiplica a 1 sobre 128. Simplificando el 128 con el 256, obtenemos que a sub n en este caso ha sido igual a 2. El segundo ejercicio que he planteado dice hallar el primer término de una progresión geométrica de 6 términos cuya razón es 2/3, sabiendo que el último término es 320. Entonces el primer paso sería sacar los cuatro elementos que intervienen en la fórmula, que en este caso a sub 1 es lo que me piden, no conozco. El a sub n, como dice en el ejercicio, el último término es 320. El número de términos es 6, ya que dice de 6 términos. Y la razón es igual a 2/3. Planteamos la fórmula del último término, que es a sub n igual a sub 1, que multiplica a r elevado a la n menos 1. Y de esta fórmula reemplazamos los valores para después despejar el término que nos falta. A sub n es 320, a sub 1 es lo que no conocemos, r es 2/3 y n es 6, por lo tanto me quedaría 6 menos 1. Luego, resolviendo, me quedaría 320 es igual a sub 1 que multiplica 2/3 a la quinta. Resolvemos esta potencia y tendríamos que 320 es igual a sub 1, 2 a la quinta es 32 y 3 a la quinta es 243. Luego, el 243 que está dividiendo pasaría a multiplicar y el 32 que está multiplicando a la sub 1 pasaría a dividir al otro miembro de la igualdad y tendríamos entonces
que a sub 1 es igual a 320 por 243 dividido para 32. Simplificamos, 32 a 1 y 32 a de 320 es 10, por lo tanto 10 por 243, que sería la respuesta final, sería que a sub 1 es igual a 2430. Como tercer ejercicio sería hallar el número de términos de una progresión geométrica que comienza por 7 y termina en 448, sabiendo que su razón es 2. Procedemos igual que los ejercicios anteriores, sacando los elementos que intervienen en la fórmula del último término. Entonces tengo que el primer término es 7, el último término es 448, el número de términos es lo que me preguntan y la razón es 2. Nosotros podemos poner las fórmulas que despejamos al inicio, pero como hablamos en las progresiones aritméticas, dijimos que no es necesario, que solamente en la fórmula del último término, del término general, reemplazamos y despejamos para no aprender tantas fórmulas. En este caso sería a sub n es igual a sub 1 por r a la n menos 1. Reemplazando valores tendría a sub n es 448, que es igual a sub 1, que es 7, que multiplica a r, que vale 2, elevado a la n menos 1, que no es lo que no conocemos. A continuación, lo que tenemos que hacer es despejar y ver cómo hacer para despejar n. Damos la vuelta o leemos al revés de derecha a izquierda y tendríamos 7 por 2 a la n menos 1 es igual a 448. El 7 que está multiplicando pasaría al otro miembro de la igualdad a dividir y tendría que 2 elevado a la n menos 1 es igual a 448 dividido para 7. En este caso podemos simplificar la séptima en los dos términos. Digo, séptima de 7,1 y séptima de 448 es 64. Una vez que hemos llegado hasta aquí, como la n está en el exponente, debemos aplicar el concepto de ecuaciones exponenciales. Debemos llegar a obtener la misma base en los dos miembros de la igualdad. Por lo tanto, el 64 transformado en base 2 es igual a 2 a la sexta. Entonces me queda que 2 elevado a la n menos 1 es igual a 2 a la sexta. Luego, como ya tenemos las bases iguales y por ecuaciones exponenciales podemos igualar los exponentes. Por lo tanto me quedaría n menos 1 es igual a 6. El menos 1 pasaría al otro miembro de la ecuación a sumar y me quedaría que n es igual a 6 más 1. Y esto sería que n es igual a 7, obteniendo así el número de términos de esta progresión. Y como último ejercicio sería en una progresión geométrica de 3 términos, el primer término es 250 y el último es 10. ¿Cuánto vale la razón? Por lo tanto, hallamos los 4 elementos que pertenecen a la fórmula y en este caso es a sub 1 igual 250, a sub n es 10, n es el número de términos que es 3 y no conocemos la razón. En este caso, al no conocer dos términos seguidos de la progresión, no podemos aplicar el dividir el consecuente para el antecedente. Entonces, por lo tanto, lo que debo hacer es aplicar la fórmula del último término y de ahí despejar. Entonces tendríamos a sub n es igual a sub 1 que multiplica a r a la n menos 1. Entonces, lo que hacemos es reemplazar datos. A sub n es 10, a sub 1 es 250 por r que es 3, elevado a la n menos 1 que n es 3 menos 1. Entonces nos quedaría 10 es igual a 250 por r al cuadrado. Por lo tanto, el 250 que está multiplicando a r al cuadrado pasaría a dividir y nos quedaría entonces que r cuadrado es igual a 10 sobre 250. Luego simplificamos décima 1, décima 25 y me queda que r cuadrado es igual a un 25avo. Como queremos solo r, aplicamos la propiedad inversa de la potenciación, que es la radicación, y saco raíz cuadrada a los dos miembros de la igualdad. Teniendo entonces raíz cuadrada de r cuadrado es igual a la raíz cuadrada de un 25avo. Por las propiedades de los números reales se elimina la raíz cuadrada con el 2
y tendría que r es igual a más menos un quinto, ya que la raíz par de un 25avo es más menos un quinto. Luego de eso tendríamos que tenemos dos razones en este ejercicio. La primera razón sería igual a menos un quinto y la segunda razón sería igual a un quinto positivo. Muchas gracias por la atención prestada y que tengan un excelente día.